Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo lo que es el polimorfismo, el cual es también un pilar muy importante de la programación orientada a objetos. Ok, comencemos. Bueno, el término polimorfismo es una palabra de origen griego que significa muchas formas. Ahorita vamos a ver qué es esto de muchas formas. Ahora, este término se utiliza en la programación orientada a objetos para referirnos a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos. Es decir, mandamos a llamar un método en diferentes objetos. El nombre de este método es el mismo y este método va a responder de diferentes maneras dependiendo el tipo de objeto. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos la jerarquía de herencia. La primera clase, que es la superclase, es figura. De ahí heredan las siguientes clases, que sería círculo, cuadrado y polígono. Muy bien, ahora nótese que en la superclase figura tenemos los siguientes métodos. Tenemos el método dibuja y el método borra. Estos son heredados a círculo, a cuadrado y a polígono. También debe notarse que casi siempre la superclase es más general y ya las subclases son más específicas. Aquí simplemente es una figura, pero ya en una subclase se especifica más. Por ejemplo, aquí un cuadrado. Ahora, nótese cómo mandamos a llamar a los métodos. Tanto en círculo decimos que se dibuje, en cuadrado igual dibuja y en polígono dibuja. Entonces, es la misma llamada, pero se va a ejecutar de diferente manera, ya que un círculo se dibuja de diferente manera y de igual manera un cuadrado de otra manera y un polígono de otra manera. Entonces, este es el polimorfismo. Son muchas formas, una misma llamada, pero se ejecuta de muchas formas, dependiendo el tipo de objeto. Muy bien, entonces para poder crear estas llamadas polimórficas necesitamos tener una jerarquía de herencia. En Java, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener primero la referencia de una clase padre, como está aquí, que vimos en la figura de hace rato. Entonces, este es el tipo de dato y es un tipo de dato de la superclase. Este es el nombre que le asignamos y va a apuntar hacia un objeto de la subclase. Entonces, nuevamente, una referencia de la clase padre apunta a un objeto de la clase hija. Y de esta manera podemos tener múltiples objetos de diferentes subclases que van a ser tratados como objetos de la clase padre. Por lo tanto, el polimorfismo nos va a permitir programar en forma general en vez de programar en forma específica. Muy bien. Además, unas notas importantes a tener en cuenta. Recuérdese que ya lo habíamos visto. Un objeto de una subclase puede tratarse como un objeto de su superclase. Por ejemplo, un objeto de la subclase sería el círculo. Este se puede tratar como un objeto de su superclase, que es figura, ya que un círculo es una figura. Es la relación es un que ya habíamos visto. Otro ejemplo, un cuadrado es una figura. Nuevamente la relación es un, pero como dice aquí en el segundo punto, un objeto de la superclase no se puede tratar como un objeto de cualquiera de sus subclases, ya que por ejemplo una figura no siempre va a ser un círculo. Ahí no aplica la relación es un. Tampoco una figura no es siempre un cuadrado. Entonces podemos ver que la relación es un se aplica de las subclases hacia arriba, hacia su clase padre, pero en viceversa no se puede. Como nuevamente vemos en este diagrama, aquí tenemos la relación es un, nótese, aplica siempre para arriba. Este objeto se puede tratar como uno de este, pero al revés no se puede. Esto no se puede tratar como cualquiera de ninguno de estos, ya que una figura no siempre tiene que ser un círculo o un cuadrado o un polígono, pero al revés siempre aplica. Si la relación es un y va para arriba, y de esta manera vamos a implementar el polimorfismo. Muy bien, veamos un ejemplo en nuestro IDE. Ok, aquí yo ya creé 5 clases. La primera va a ser la superclase, va a ser la clase animal para representar cualquier tipo de animal y vamos a declarar un método. El método es public, no regresa ningún tipo de dato y se llama mover y tampoco tiene parámetros y simplemente va a pintar una línea, va a indicar que se está moviendo. Como aquí es muy genérico, un animal simplemente le vamos a poner que se está moviendo. No sabemos cómo lo haga, simplemente se está moviendo. Esta es la superclase. Y ahora, de esta van a heredar tres.
La primera clase sería rana. Entonces aquí tenemos a nuestra clase rana y hereda de animal. Por lo tanto, también ya tiene el método mover. Lo vamos a sobreescribir, ya que aquí sí es más específico. Sabemos cómo se mueven las ranas. Entonces lo sobreescribimos el método que ponemos en un mensaje simplemente estoy saltando. Ok. Ahora tenemos una siguiente clase. Tenemos la clase pez. Y de igual manera la clase pez hereda de animal. Y también vamos a sobreescribir el método mover. Vamos a poner simplemente que un pez se está moviendo cuando está nadando. Lo mostramos también en un mensaje. Y por último vamos a tener la clase ave. Esta de igual manera hereda de la clase animal, el método mover. Y también aquí lo vamos a sobreescribir. Ahora vamos a poner que este nomás está volando. Y por último vamos a tener una clase de ejecución, la cual se llama prueba polimorfismo. Muy bien, aquí en el método main vamos a crear objetos de estas clases. Y para hacer llamadas polimórficas, recuérdese, debemos de tener variables o referencias de la clase padre que apuntan a objetos de la clase hijas. Por lo tanto, vamos a crear un arreglo. Entonces el tipo de dato es el tipo de dato del padre, que aquí sería animal. Luego vamos a poner el nombre de nuestra variable, que sea animales, y vamos a crear un arreglo. Y lo vamos a inicializar con 3 casillas. Ponemos new de animal y que sea un arreglo de 3 elementos. Ponemos punto y coma. Ok, ahora sí, cada referencia de la clase padre va a apuntar a un objeto de la clase hijo. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos la referencia que sería animales en la casilla 0 y que apunte a un objeto de la clase hija. Por lo tanto, ponemos new y creamos, por ejemplo, una rana. Y lo mismo vamos a hacer para las otras referencias. Entonces copiamos la línea control shift, tecla abajo y aquí está. Aquí sería animales en la casilla 2 que tiene índice 1. Y ahora que apunte a un pez. Y finalmente, la última referencia padre que apunte ahora a un ave. Muy bien, y ahora en un ciclo for vamos a recorrer esta colección. Lo vamos a hacer con una instrucción for mejorada. Ponemos for, paréntesis y sus llaves. Ok, y ahora sí ponemos 2 puntos. Y del lado derecho, recuérdese que es la colección que vamos a recorrer. En este caso, el arreglo animales. Y del lado izquierdo, vamos a poner el tipo de dato. El tipo de dato es de la superclase que sería animal. Ok, y luego el nombre de nuestra variable. Vamos a poner elemento. Ok. Y ahora sí vamos a poner aquí un comentario indicando que es una llamada polimórfica. Ok. Y vamos a hacerlo. Ponemos la variable de la superclase que sería elemento, notación punto. Y nótese, con un mismo mensaje, una misma llamada, vamos a enviarlo a todos los objetos y cada uno va a responder de manera diferente. Por eso es que la definición de polimorfismo es muchas formas. Hay muchas formas de responder a este mensaje que sería mover dependiendo del tipo de objeto al que se le envíe. Ok, guardamos y ejecutamos. Y nótese cómo en la salida efectivamente para cada objeto se hace una acción diferente. Para el primero que representaba una rana, está mostrando el mensaje estoy saltando. El siguiente que representa un pez muestra estoy nadando. Y el último que representa un ave manda el mensaje estoy volando. Muy bien, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos mandar a llamar un método propio del objeto de la subclase? Pero como nosotros tenemos una referencia a la superclase como está aquí, no lo podemos hacer. Es decir, vamos a crear aquí en la clase rana un método particular de la subclase. Vamos a poner, por ejemplo, el método del sonido que hacen las ranas, que es croar. Entonces ponemos que es un método public, que no regrese nada. Le vamos a llamar como tal croar. Muy bien, nos recibe parámetros y ponemos su cuerpo entre llaves. Ok, aquí vamos a poner simplemente una instrucción de salida en la que pongamos croc croc. Ok, este es un método particular de esta subclase. Este método no lo podemos mandar a llamar como tal cuando tenemos una referencia de la clase padre. Veamos lo que estamos diciendo aquí en nuestra clase de ejecución. Por ejemplo, si aquí yo abajito al primer objeto que sabemos que es la rana, lo llamo así, animales, en la posición 0. Quiero mandar a llamar a su método cruar con notación punto, nótese que no aparece. Entonces, con una variable de la superclase que sería esta, no puedo mandar a llamar métodos de la subclase. Si lo pongo croar directamente, me marca un error, nótese.
Ponemos aquí el cursor y qué es lo que nos dice. Método CRUAR no se encuentra en la clase animal. ¿Cómo le podemos hacer para mandar a llamar los métodos propios de los objetos de la subclase? Para eso vamos a hacer la conversión descendente o el downcasting, que básicamente sería hacer lo siguiente. Ya habíamos hablado del casting de variables primitivas, es decir, cambiar por ejemplo de un float a un int o un int a un float. Era una conversión que hacíamos, pero también se pueden hacer las conversiones entre tipos de clases que estén relacionadas en una jerarquía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahorita estuvimos haciendo esto para hacer polimorfismo. Tenemos la referencia de una clase padre que apuntaba a un objeto de la clase hija. Pero ahora con esta referencia no puedo mandar a llamar los métodos del objeto de la clase hija. ¿Cómo lo convierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí la referencia de la clase padre. Vamos a poner entre paréntesis la clase hija. Por lo tanto, estamos diciendo que se convierte esta referencia de la clase padre a una referencia de la clase hija. Y esta la vamos a guardar, ahora sí, en un tipo de dato de la clase hija. Este es el tipo de dato de la clase hija. Y esta es la variable. Y ya con esta variable, ahora sí podemos mandar a llamar los métodos de la clase hija. Muy bien, vamos a ver esta imagen para que nos quede más claro esto de la conversión descendente o el downcasting. Aquí tenemos nuestra clase padre y la clase hija que hereda de esta clase padre. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente para hacer polimorfismo. Tenemos una referencia de la clase padre que se llama P, que apunta a un objeto de la clase hija. Por lo general también esto se llama upcasting. Ahora, si tratamos de hacer lo siguiente, nos marca un error en tiempo de compilación, ya que recuérdese que la herencia es una relación es-un y viene de las clases hijas hacia las clases padre, no al revés. Por lo tanto, aquí marca el error, ya que nótese qué es lo que estamos haciendo, que un objeto de la clase padre sea apuntado por una referencia de la clase hija. Es decir, que esta clase tenga la relación es-un con su clase de abajo, pero eso no se permite. Por lo tanto, marca un error de compilación. Y aquí hacemos el downcasting, nótese otra vez. La referencia de la clase padre apunta a un objeto de la clase hija. Y después esta referencia de la clase padre la convertimos a una referencia de la clase hija. Y ahora sí con esta referencia puedo mandar a llamar a sus métodos. Vamos a hacerlo en nuestro IDE. Muy bien, vamos a comentar esto que no lo permite. Y vamos a hacer el downcasting o la conversión descendente. Vamos a poner aquí también entre comentarios. Conversión descendente. Ok. Y vamos a convertirlo. Ponemos primero la variable que queremos convertir, que sería animales en la casilla 0. Ok. Y luego este lo queremos convertir. Ponemos el operador de casting hacia una clase hija, que sería la clase rana. Y finalmente esto se lo vamos a asignar una referencia de la clase hija. Entonces ponemos clase hija que es rana y que la referencia se llame referencia hija. Y finalmente ponemos el punto y coma. Y ahora sí, con referencia hija, nótese cómo puedo mandar a llamar a sus métodos particulares. Y aquí tenemos el método de CRUAR. Ok, lo seleccionamos y volvemos a ejecutar. Guardamos y ejecutamos. Y en la salida podemos ver que tenemos los 3 mensajes anteriores y la nueva llamada al método de la clase hija. Muy bien, entonces en este vídeo hemos visto el polimorfismo, que es muchas formas. Es decir, con una misma llamada, desde la referencia de la clase padre a los objetos de la clase hija, se hacen diferentes acciones o muchas formas. Muy bien, nos vemos en un siguiente vídeo. Saludos.